En septiembre de 2007, en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, Ernie Chambers, que era un legislador del estado de Nebraska, de 38 años, graduado de una de las mejores escuelas de leyes de su estado, hizo una demanda en contra de Dios, presentó una demanda en contra de Dios para impedirle que cometiera actos tales como inundaciones o mandar plagas o mandar tornados y terremotos, lo que él llamaba actos de Dios. Y de acuerdo con él estaba preocupado, ¿verdad?, que Dios desatara esta especie de desastres naturales sobre el estado de Omaha, Nebraska, y entonces hizo una demanda, ¿verdad?, presentó una demanda judicial de manera formal. El juez del condado, Marlon Polk, determinó que para que una demanda pudiera proceder, tendría que ser capaz de presentarse esa demanda al acusado, es decir, un acusado tenía que ser capaz de recibir la notificación de que estaba siendo demandado, y entonces dijo que como Dios no puede ser demandado, entonces la demanda no podía proceder. Pero Chambers dijo, bueno, pues no se supone que Dios está en todas partes, o sea que en cualquier lugar donde se presente esa demanda se puede demandar a Dios. Y entonces le respondieron, no se puede porque necesita responder y hablar. Pues no se supone que hay pastores y hay rabinos, entonces podemos ir con ellos y presentarles la demanda y que Dios hable por medio de ellos. No podemos porque qué tal que lo llevamos con el pastor y el pastor no está o no está enterado, no sabe cómo se va a defender. Total que se hizo ahí un montón de lata porque Dennis Chambers quería presentar una demanda en contra de Dios y el juez decía que era improcedente, que no se podía porque no era posible que Dios se apersonara, que Dios recibiera la notificación de que estaba siendo demandado. A nosotros nos puede parecer quizás gracioso, quizás un poco hasta grosero, pero el objetivo que tenía Chambers era demostrar cómo el sistema judicial protegía a los poderosos, ¿verdad? Su objetivo era decir que había vías, había maneras en que, no a Dios, pero sí a los poderosos, a los ricos, se les podía demandar, y entonces él hizo esta demanda en contra de Dios como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo de que el sistema judicial protege a los más poderosos. Bueno, independientemente de lo gracioso o hasta ofensivo que pudiera parecer esta demanda, lo que estamos leyendo en el pasaje de Juan 19 es precisamente una denuncia, una demanda en contra pues de Jesús, del Hijo de Dios. Leíamos desde la semana pasada cuando Jesús fue arrestado, aquel último viernes de vida que estuvo en la tierra, y fue presentado delante de los sumos sacerdotes y delante de Pilatos, acusándolo de ser sedicioso y buscando que fuera de alguna manera ejecutado o eliminado. No sabemos, ¿verdad?, si decir que eran cargos falsos o eran cargos verdaderos, porque decían que lo acusaban de ser el rey de los judíos, y aunque Jesús nunca dijo que era el rey de los judíos, pues sí era rey de los judíos. y los sumos o los sacerdotes, los religiosos, querían echar mano del gobierno romano para poder crucificar a Jesús y eliminarlo y acabar con él. Y entonces el pasaje que hemos leído es parte de el juicio que Pilato hace en contra de Jesús, y no sabemos, ¿verdad?, quién gana este juicio, ¿verdad? Al final de cuentas Jesús termina siendo crucificado y podríamos decir que pierde ese juicio, pero en realidad, como también vimos desde la semana pasada, ese juicio demuestra y revela el corazón humano
Y si en realidad el corazón humano y los gobernantes y la humanidad es la que está siendo enjuiciada, entonces quienes pierden el juicio son los gobiernos y el gobernador romano y Pilato y todo el sistema de justicia y religioso de su tiempo. Y quisiera reflexionar en este pasaje en dos sentidos. En primer lugar, porque estamos viendo que hay un encuentro entre dos gobiernos o dos formas de autoridad. La primera, desde luego, está representada por Poncio Pilato, el procurador romano, y el sistema de gobierno romano, el imperio romano, había logrado conquistar pues todo el mundo conocido para ellos en ese tiempo. Y Pilato era un emisario, era un enviado de parte del César para establecer la paz en la provincia de Judea. Así que él tenía todo el poder y tenía toda la autoridad del César para ejercer ahí su poder y ejercer ahí la justicia romana. Los historiadores no saben qué hacer con Poncio Pilato. Hay algunos documentos que prueban su existencia, así que es muy probable que Poncio Pilato efectivamente haya existido. Bueno, no es que necesitemos evidencia arqueológica, pero esa evidencia arqueológica deja entrever que Pilato tenía una relación extraña y difícil con el pueblo judío y con los romanos, porque Pilato era muy sanguinario, era muy violento, pero estaba puesto sobre advertencia, que si se desataba otra masacre, otra matanza o alguna subordinación y él reaccionaba de manera violenta, entonces iba a ser removido de su cargo por el imperio romano. Y muy probablemente lo que estamos viendo en ese encuentro con Jesús es esa tensión que Poncio Pilato tenía de cómo respondemos a esta situación. Si vamos a atacar vamos a responder con violencia, con fuerza, o vamos a dejar que los judíos hagan lo que quieran. Ya desde la semana pasada les decía cómo Poncio Pilato en realidad va y viene, no se decide de qué lado está, pero en este pasaje vemos cosas muy contradictorias, muy irónicas. Pilato le dice a Jesús: sabes que yo tengo la autoridad para liberarte, pero después lo manda a golpear, lo manda a azotar, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Tengo la libertad para perdonarte, pero también tengo el poder para azotarte, para golpearte. Pilato quiere ejercer su dominio, quiere afirmar su autoridad, pero deja a los judíos que hagan lo que quieran con Jesús de acuerdo con su ley. En un momento les dice Pilato: pues si lo quieren crucificar, crucifíquenlo ustedes, ¿verdad? Sabiendo que los judíos no podían crucificarlo. Él quiere lavarse las manos, no tener nada que ver con ellos, no quiere meterse en ningún problema. También vemos cómo en un acto de burla y de ofensa, Pilato entrega a Jesús a los soldados, y los soldados lo desnudan, le quitan su ropa, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto de púrpura, y entonces se postran delante de él de manera de burla, diciéndole que es el rey de los judíos, y lo abofetean y lo golpean. Y entonces vemos así la autoridad de Pilato, ¿verdad? Una autoridad convenenciera, pero que también es capaz de ejercer violencia sobre las personas, sobre las víctimas. Y entonces Pilato como que está dispuesto a perdonar a Jesús, pero no se atreve a dar el paso. En algún momento los judíos le dicen a Pilato, esto lo estamos viendo en el versículo 7, le dicen que Jesús debe morir porque se ha hecho a sí mismo hijo de Dios. Y en ese momento nos dice que Pilato tiene más miedo, evidentemente, ¿verdad? Tiene más miedo cuando le dicen que el hombre que está juzgando es el Hijo de Dios. Y entonces Pilato le pregunta: bueno, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Si eres el Hijo de Dios, ¿de dónde vienes? Y ahí es cuando le dice que él tiene autoridad para soltarlo. Pero los judíos lo presionan más y le dicen: si tú lo sueltas, entonces no eres amigo del César, ¿verdad? A Pilato le tiembla la mano cuando le dicen que es hijo de Dios, pero cuando le dicen que si no lo juzga, entonces no es amigo del César, entonces le da más miedo.
Le tiene más miedo a César que a Dios. Le tiene más miedo a un hombre que a Dios. Y entonces finalmente deja que los judíos lo juzguen, lo crucifiquen. Y con esto termino esta primera parte. Los judíos le dicen a Pilato: tienes que crucificarlo porque si no, no eres amigo del César. Y entonces Pilato trae a Jesús y les dice: aquí está su rey. Y los judíos dicen: nosotros no tenemos ningún rey sino César, ¿verdad? Y los judíos, el pueblo elegido de Dios, que habían servido al Señor, que habían clamado al Señor para que enviara al Mesías, ahora lo rechazaban y decían: queremos al César, el César es nuestro rey. Por eso hace unos minutos, al inicio más o menos del servicio, leíamos esa porción cuando a Samuel llega el pueblo y le dice: queremos que nos juzgue un rey como a los otros pueblos, ¿verdad? Y Samuel va con Dios y le dice lo que están haciendo los israelitas, y Dios le dice: no te preocupes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como su rey. De manera que cuando los judíos dicen que nuestro rey es César, están rechazando a Dios. Esa es la autoridad humana, el gobierno, el dominio humano, ¿verdad? Que ejerce violencia, que ejerce poder, que hace intrigas y manejos para sacar su propia conveniencia, que humilla a las personas, que las maltrata, que las deshumaniza, que no juzga de acuerdo a la justicia y al derecho, sino de acuerdo a la conveniencia. Y ese es el juicio entonces que se descubre también en contra de la autoridad humana, porque Jesús está ahí efectivamente como rey, y al dejarse juzgar por Pilato, en realidad está exhibiendo y está juzgando a la humanidad. Pilato le dice a los judíos: aquí está su rey, este es el rey de los judíos. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo es el gobierno, cómo es la autoridad, cómo es el rey de los judíos, cómo ejerce su poder el rey de los judíos, Jesús. Y lo primero que vemos es que Jesús mantiene el control de esa situación. Jesús no se deja provocar por lo que están diciendo los judíos, no se deja provocar por lo que está diciendo Pilato, no le da el honor de responderle, de contestarle, ¿verdad? No, sino que Jesús le contesta lo que él quiere. Los rabinos dicen que la manera de contestarle a la injusticia es guardando silencio y dejar que la injusticia caiga por su propia cuenta. Y vemos aquí a un Jesús que guarda silencio, que solamente confronta a Pilato para acorralarlo, para orillarlo y para decirle que la única autoridad que tiene es la autoridad que viene desde arriba. Pero en ningún momento Jesús le responde, lo confronta con la misma manera en la cual Pilato le está respondiendo. No entra en ese juego de ver quién tiene más fuerza y más autoridad. Es más, cuando lo entrega Pilato a los soldados para que lo golpeen, para que lo azoten, Jesús guarda silencio. Jesús se queda ahí callado, recibiendo los golpes. Ahora, quiero decir algo aquí importante. Esto no creo yo que quiere decir que nosotros como cristianos debamos sufrir o recibir o aceptar la violencia en contra de nosotros, sino más bien es la manera en la cual Jesús se planta sin responder de la misma manera. No devuelve mal por mal, sino que Jesús acepta ese sufrimiento, en parte también porque es parte del sufrimiento que él habría de sufrir o que había de padecer en la cruz. Pero Jesús está aceptando esa humillación, que en realidad también es una manera de adorarlo, porque están reconociendo que Jesús es el rey de los judíos. Y hay 3 títulos precisamente con los cuales se presenta a Jesús en este juicio, que revelan quién es Jesús en realidad como rey de los judíos y como la autoridad enviada por Dios. Hay un detalle interesante cuando Pilato presenta a Jesús en el versículo 5, después de que le han puesto la corona de espinas y el manto de púrpura. El versículo 5 nos dice
ese detalle, ¿verdad? Que todavía con la corona y el manto de púrpura, Pilato lo saca y dice: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Esa palabra, el hombre, es una referencia que el apóstol Juan está haciendo a la creación. Recordemos que el Evangelio de Juan está basado en el Génesis, en Génesis 1 y en Génesis 2, y Juan organiza su Evangelio tomando temas y tomando referencias de Génesis 1 y Génesis 2. Y cuando Dios crea al ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa ser la imagen y semejanza de Dios? Hay un debate interesante en el ámbito académico, no me voy a meter ahí, pero una de las interpretaciones de lo que significa ser la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con que el ser humano es el representante de Dios en la tierra. Así como el emperador romano usaba estatuas y figuras de él y monumentos y los ponía en los lugares donde había conquistado para decir que él era el emperador romano y que él tenía la autoridad, así Dios formó a la creación y nos formó a nosotros como seres humanos para mostrar su autoridad sobre la creación a través de nosotros. Por eso le dice al ser humano en Génesis 1, del 26 al 28, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, júzguenla, dominen la tierra y júzguenla. Y después en Génesis 2 le dice al ser humano: como ser humano tú tienes que labrar la tierra y cuidar la tierra. Entonces el ser humano como imagen de Dios manifiesta la autoridad de Dios y el gobierno de Dios y el dominio de Dios sobre la creación. Y siendo la imagen de Dios, entonces tiene que hacerlo reflejando fielmente a Dios, a un Dios que crea con propósito, con sabiduría, con amor, en santidad. Entonces, cuando Pilato dice: aquí está el hombre, irónicamente está presentando a Jesús como el hombre, la imagen verdadera de Dios, como un ser humano que manifiesta y representa la presencia de Dios, pero que tiene ese encargo, ¿verdad?, de hacerlo, de representar a Dios, de manejar la autoridad de Dios con sabiduría, con santidad, en amor. Entonces, ese es el primer título, ¿verdad? Jesús el hombre. Luego, cuando los judíos le dicen en el versículo 7 que Jesús se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios, ese es el segundo título de Hijo de Dios. Cuando hablamos de Hijo de Dios, por un lado se refiere efectivamente a que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros como cristianos afirmamos que Dios se manifiesta, se muestra en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, es la encarnación de Dios, es el Logos que ha venido de Dios y que nos ha traído a conocer la presencia de Dios y la gloria de Dios a nosotros aquí en la tierra. Cuando Juan habla de Jesús como Hijo de Dios, se refiere a ese Verbo eterno encarnado que viene a traer vida, que viene a traer luz a la humanidad, que viene a traer vida plena. El Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice también Jesús que Él es el Hijo de Dios que hace la voluntad del Padre. Entonces, cuando los judíos hablan de Jesús como Hijo de Dios, aunque ellos no lo saben, están hablando de que Jesús es quien viene a traernos precisamente la luz de Dios, la vida de Dios, a mostrarnos el amor de Dios a nosotros, a la humanidad, y con el amor de Dios y la luz, la vida eterna y la salvación eterna. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el segundo título de Jesús, el Hijo de Dios. Y finalmente, cuando a Jesús le dicen que es el Rey de los judíos, Pilato dice: es el Rey de ustedes los judíos. Jesús se está mostrando como el legítimo heredero del rey David para gobernar sobre su pueblo, sobre los judíos.
Esto no quiere decir entonces que Jesús solamente sea el rey de los judíos y de nosotros que no somos judíos, pues no es nuestro rey, sino que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, vemos que Dios prometió al rey David que un descendiente de su familia iba a ocupar el trono en Jerusalén después del exilio y que todas las naciones iban a reunirse en el monte Sión para presentar su adoración ante Dios y para aprender la ley de Dios y para instruirse en la ley de Dios. El título Rey de los Judíos es un título más grande de lo que parece, porque no es solamente rey de un pueblo, de una nación, sino que siendo Jesús el legítimo rey de los judíos, el legítimo hijo de David, quiere decir que es el rey que se sienta sobre Sión para gobernar sobre todas las naciones. Quiero decir esto con mucho cuidado, dado los conflictos que estamos viviendo hoy en día en el Medio Oriente. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que una nación, la nación que sea, la nación israelita en este caso, sea la legítima heredera o el legítimo trono del Mesías. No, lo que está diciendo es que siendo él el hijo de David, todas las naciones deben someterse ante Jesús. Todas las naciones deben someterse ante Jesús, sin importar qué bandera ondeen afuera de sus embajadas o de su palacio nacional. Todas las naciones deben someterse a Jesús. Y ese es lo que estamos viendo en nuestros días, en nuestro tiempo, esta lucha de poderes, esta lucha de autoridades del ser humano, luchando contra el ser humano. Vemos gobiernos que actúan a conveniencia, que juzgan a conveniencia, que toman decisiones, que quieren hacer despliegue de todo el poder y de toda la autoridad que tienen. Si yo quiero, aprieto un botón y se acaba el mundo, así que por eso tienes que venir y aliarte conmigo. Si yo quiero, te bloqueo, si yo quiero, te pongo sanciones, si yo quiero, cierro mis fronteras, por lo tanto tienes que aliarte conmigo. Y vemos que esa es la manera en la cual los gobiernos actúan. Vemos también que a veces es la manera en la cual nosotros como personas actuamos, ¿verdad? Si no haces lo que yo quiero, te dejo de hablar. Si no haces lo que yo quiero, te bloqueo, me alejo de ti. Nos ponemos condiciones a otras personas, ejercemos nuestra relación con otras personas de maneras violentas. En cambio, Jesús como rey nos muestra otra manera de gobernar. Jesús como rey acepta que la maldad crezca hasta cierto punto para evidenciarla, para mostrar que está mal, para denunciar que está mal. Jesús lleva en él mismo la maldad del mundo y la castiga, como dice también en la carta de Pablo. Castiga a Dios la maldad, el pecado en la carne de Cristo. Pero Jesús como rey, como el hombre, se muestra como este encargado, enviado de Dios para cuidar de la tierra, para cuidar de la creación, para gobernar la creación con sabiduría, con santidad. Jesús, como el Hijo de Dios, viene a mostrar el amor de Dios, viene a mostrar la luz de Dios y la vida y la salvación para la humanidad. Y Jesús, como el Rey de los judíos, viene a sentarse sobre la autoridad, sobre las naciones y a gobernar. Y como iglesia, nosotros tenemos que responder ante ese rey, no ante el rey César, sino ante Jesús, nuestro rey. Pilato nos diría, este es su rey. Y nosotros tendríamos que decir, efectivamente, ese hombre que está en la cruz, que está sufriendo y que está padeciendo por la maldad del mundo, es nuestro rey. Ese hombre que muestra su amor por las personas, que actúa con sabiduría, en santidad, mostrando la autoridad de Dios, ese es nuestro rey. Ese hombre que viene a traer luz y salvación es nuestro rey. Y ese hombre que tiene verdaderamente la autoridad sobre todas las naciones es nuestro rey, es el Hijo de Dios. Y nosotros entonces podemos confiar, hermanos, que frente a todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo hoy en día, nuestro Rey Jesús habrá de prevalecer, que no podemos ni debemos confiar en los gobiernos humanos, no deberíamos hacerlo.
Podemos confiar en Dios y en lo que va a hacer. Pero también como súbditos de ese rey tenemos que imitar el ejemplo de Jesús. Tenemos que imitar el ejemplo de Jesús que vive mostrando la sabiduría, la santidad de Dios, cuidando de la creación, cuidando de sus semejantes. Como ese Hijo de Dios que viene a mostrar el amor de Dios, que viene a dar a conocer a Dios y dar salvación y vida. Como ese Rey que es el Rey de todo el mundo. Amados hermanos, la invitación para nosotros es: ¿a qué Rey vamos a seguir? ¿A qué Rey vamos a responder? Y como qué Rey vamos a vivir. ¿Cuál va a ser la bandera que ondemos en nuestro corazón, en nuestra vida como iglesia? ¿La bandera del César o la bandera de Jesús?